Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar este capítulo que lo vamos a titular como la lectura de planos y metrados, ¿no? Dentro del curso de costos y presupuestos para los estudiantes de ingeniería civil. Como una breve introducción, ¿no? A pesar de que la lectura de planos probablemente ya sea algo aprendido, es un conocimiento previo que debemos tener los estudiantes ya de cuarto año y que seguramente a lo largo de los primeros años se ha llevado en el curso de lo que es dibujo de ingeniería, ¿no? Ahí seguramente ya hemos aprendido a establecer cómo son las diferentes vistas, a graficar, a acotar, y todo es parte de la formación. Pero yo lo traigo a colación a este curso de costos y presupuestos para poner en valor la importancia que tiene el desarrollar un buen plano, ¿no? Y las consecuencias que podría tener de no hacerlo de esta manera. Entonces, dentro del ciclo de vida del proyecto, vamos a decir así, son diferentes etapas las que uno va recorriendo, ¿no? Desde el planteamiento con el cliente, donde se desarrolla la arquitectura, la distribución de espacios, ¿no? Son los arquitectos los primeros encargados en poder tratar de establecer estos lineamientos, estos bosquejos que a gusto del cliente deben ser aprobados bajo estricto cumplimiento de las normas que tenemos en arquitectura, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene en su primer título todo lo que son habilitaciones y normas generales, ¿no? Y en el título 2 es todo lo concerniente a la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, es ahí donde el profesional especialista en este campo va a desarrollar. Luego de elaborar y tener la aprobación del cliente, va a proceder a elaborar sus planos ya terminados. Estos planos van a pasar próximamente al ingeniero que desarrolla el cálculo de las estructuras para ver todo el tema de lo que es cimentaciones, la parte de columnas, losas y todo eso. Y posteriormente van a intervenir los ingenieros de instalaciones eléctricas y sanitarias. Ahora, bajo la nueva forma, metodología que se está implantando a través del BIM, esta interacción entre los especialistas se va a dar a través de un, un archivo que todos van a poder tener acceso para poder observar el desarrollo del proyecto y poder intervenir en cuanto sea necesario, ¿no? De esta manera que se pueda prever que no haya interferencias, que no haya incompatibilidades en los planos, ¿no? De ahí la importancia de ya empezar nosotros en desarrollar estos aspectos del BIM. Por eso la Universidad de San Agustín ha sido considerada entre las 3 primeras universidades, ¿no?, del sector público en esta primera fase que ya culminó en el mes de mayo, para considerar que la nueva malla curricular tenga todo lo que son los aspectos relacionados con el BIM. En esta segunda etapa nosotros lo que vamos a ir viendo es ya la validación de todo lo que ya hemos trabajado, porque nos han vuelto a llamar del MEF para podernos convocar nuevamente para esta segunda etapa. Ya va a haber un cambio de malla curricular a partir del 2024, donde ya se está considerando todo lo que es BIM. Pero ustedes que no han sido formados con esa currícula, yo tampoco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en poder estudiar, hacer cursos de capacitación, de manera que estemos pues al día, ¿no?, con el adelanto, las innovaciones en esta tecnología. Y eso es algo de lo que
cada uno debe hacer por estar vigente en lo que a nuestra carrera profesional se refiere, ¿no? Bien, entonces voy a hacer una breve alusión a esto de lo que es la lectura de planos, relevando, como dije, la importancia que tienen los planos dentro de un proyecto para que ustedes tengan en consideración estos aspectos. Y también vamos a ver algo sobre lo que son los metrados, ¿no? Y la importancia de estos metrados. Habíamos dicho en clases que son 3 tipos de metrados los que un ingeniero puede desarrollar, ¿no?, durante su ejercicio profesional. El primer metrado probablemente esté referido, si seguimos esa secuencia dentro del ciclo de cargas de ciclo de vida del proyecto, el primer metrado que desarrolla un ingeniero civil es el metrado de cargas, ¿no?, para hacer el diseño de estructuras, ¿no? Entonces tenemos que, en función de los pesos específicos, de las cantidades que tenemos que determinar en áreas de losas para losas aligeradas, armadas en una dirección, o losas armadas en 2 direcciones, o losas macizas, nosotros tenemos que establecer áreas tributarias para ver cuánto se le asigna a cada elemento vertical, cada tabique, cada componente de la estructura ya desarrollada es la que va a considerarse en este primer metrado de cargas que el ingeniero durante el ciclo de vida del proyecto va a desarrollar. El segundo metrado justamente es este de acá, el metrado que está relacionado con las cantidades que forman parte del presupuesto, ¿no? Necesitamos tener cantidades para presupuestar, cantidad de áreas, volúmenes, el movimiento de tierras. En el caso del acero vamos a ver que el reglamento o la norma técnica de metrado dice son kilogramos, no son varillas, ¿no? Entonces hay que transformar toda esa longitud a kilos, ¿no?, de tal manera que nosotros podamos tener un valor. Y el último metrado es el que habíamos hecho en el curso de construcción 2, ¿no?, donde teniendo ya las cantidades que vamos a utilizar en un determinado día o para una determinada partida, ¿no?, por decir la losa del primer nivel, ¿no? Entonces el ingeniero tiene que saber, en función de toda esa área, cuántos ladrillos tiene que comprar, cuánto de cemento tiene que solicitar, si es que va a ser el concreto elaborado in situ, o tal vez de repente el premezclado, ¿no?, considerando los desperdicios y todo lo que se queda en el tambor o en la... Entonces, importantísimo este último tema de metrados por un tema de requerimiento, de adquisiciones, es decir, yo tengo que hacer un requerimiento. El ingeniero residente, ¿a quién se refiere? A oficina central. Señores de oficina central, necesitamos tales y tales materiales para poder construir en esta semana. Ahí aplicaremos nuestro Last Planner, ¿no? Tenemos nuestra ventana de look ahead, entonces ya uno va haciendo los requerimientos con la debida anticipación, ¿no?, dependiendo de la ventana de look ahead, ¿no?, que es de repente 4 semanas, entonces ya hay una especificación entre la comunicación que tiene que tener la oficina central y la comunicación del residente de cada una de las obras, ¿no? Las empresas no solamente tienen una obra, muchas veces necesitan una planificación porque puede tener un cargador y el cargador lo requieren 2 o 3 obras, entonces no es exclusividad de una sola. Entonces ya nos programamos en el tiempo, tratamos de que coincidan tiempos de tal manera que esa maquinaria pues esté operativa y no esté esperando una obra que se desocupe para que pueda ser utilizada por la siguiente obra, ¿no? Entonces todo eso es parte de la coordinación, de la comunicación que tiene que existir entre oficina central con sus diferentes obras que pudiera tener en ejecución y los residentes de cada una de estas obras, ¿no? Entonces los residentes, el último metrado tiene que venir, necesito tanto de acero, tantos kilos de alambre, tantos kilos o tanto de mayólica, tanto de cerámico, de
porcelanato, y eso lo tiene que metrar en cantidad, no en metrado, ¿no? Uno tiene que ver por cajas, necesito tantas cajas de tal cerámico, tales características. O sea, es más detallado el tema del metrado, ¿no? Entonces, hacemos estas indicaciones que ya las hemos venido conversando y que creo importantes que ustedes las tomen en cuenta. Bien, vamos a presentar esta primera diapositiva que tiene que ver con el tema de comunicación, ¿no? La comunicación de un ingeniero civil es fundamental. El PMI ya lo señala, ¿no? Dentro de la sexta edición, a pesar de que ya la edición que está ahora en 2023 vigente, la séptima edición, pero ya lo ha tomado de una manera integral. Pero en la sexta se veía por separado, ¿no? La gestión de la comunicación, por así decirlo, y la importancia y la relevancia que tiene el tema de comunicación dentro de lo que es la dirección de proyectos. Entonces, en nuestra profesión tenemos nosotros eh, diferentes formas de comunicación que se ve, ¿no? Existe un emisor y existe un receptor, la persona que me escucha, la persona que me tiene que entender lo que les trato de ordenar, de dar como instrucción. Entonces, la comunicación generalmente, como ven acá en las flechas, es comunicación de ida y vuelta, ¿no? O sea, el emisor no basta con decir y darse la vuelta y retirarse. Le tiene que preguntar, a ver, ¿qué es lo que has entendido? Repíteme para estar totalmente convencido de que estoy seguro de lo que te he dicho. Y esto a nivel, en cualquier momento, en cualquier fase, ¿no? Estamos ahorita trabajando un proyecto, estoy con otros ingenieros, con otros arquitectos, y quiero saber que me hayan entendido lo que quiero dar a explicarles, ¿no? Entonces, eso es importante. O en obra, ¿no? O en el momento quizás de la parte operativa. Entonces, la comunicación es una de los ejes importantes en la dirección de proyecto. Y a nivel de nuestra profesión de ingeniería civil, tenemos estas cuatro maneras, ¿no? La modalidad o el tipo escrito. Nosotros redactamos informes. Cuando hacemos un requerimiento, muchas veces es por escrito, ¿no? A través de una hoja Excel o probablemente llenando un cuaderno de obra, ¿no? O sea, qué preciso, qué tan objetiva es esa comunicación. Eso es algo importante. La otra manera de comunicación es la gráfica, ¿no? La gráfica que se da a través de estos planos que estamos viendo acá, ¿no? A pesar de que existe el BIM, el 3D y todo eso, todo proyecto debe contener planos para poder anotar en cuaderno de obra, ¿no? Si yo quiero hacer que me aprueben un pedido, yo puedo decir, de acuerdo al plano de estructuras E02, ¿no? Señala en el eje tal o en el eje K, solicito la aprobación de la columna ubicada entre tal y tal eje, ¿no? Entonces, no es que los planos van a desaparecer de los proyectos. Si bien es cierto, BIM va a estar presente para podernos facilitar el tema de construcción, para poder observar en una pantalla una simulación de una construcción, pero el plano va a tener que graficarse, va a tener que estar en físico, ¿no? Otra manera de comunicación es la verbal, ¿no? A través de la palabra, la oral. Nosotros damos indicaciones, escuchamos órdenes, en fin. Entonces, eso también tiene que ser claro, utilizando terminología apropiada, ¿no? Y procuremos siempre ser muy técnicos en cuanto a nuestra forma de expresión oral, ¿no? Utilizando palabras y definiciones que están dadas tanto en el reglamento, en las normativas, de tal manera que no haya confusión, ¿no? Ahora, es cierto que entre un país y otro país pueden cambiar los términos y significar otras cosas, ¿no? En el mismo, no estoy hablando de otro idioma, el mismo castellano, ¿no? Por decir, en Perú hablamos de concreto, ¿no?
a la mezcla de cemento, agregados, agua. En España se le llama hormigón, ¿no? En Estados Unidos también se le dice concreto, pero hay otros países de habla hispana que el término es hormigón, pero significa lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que uno, si es que sale a trabajar afuera, lo primero que tiene que ver es tratarse de empapar de cuál es la terminología que se utiliza. Y a veces los ingenieros en obra también tenemos que aprender algunos términos que los obreros, por uso, por tradición, empiezan a utilizar, ¿no? O sea, ellos, por decir, a una solera que va enclavada en el piso para fijar algún tipo de apuntalamiento, le llaman muerto, ¿no? Entonces, a veces, ¿dónde está el muerto? Pucha, que tú dices, ¿dónde es eso? Pero el ingeniero que ya la captó, no, está hablando de la solera. Y hace su traducción mental y puede seguir. Y la otra es la no verbal, ¿no? La no verbal que se refiere a la forma a través de gestos, con las manos, ¿no? Porque a veces en obras hay mucho ruido y eso impide, pues, escuchar lo que el otro nos está diciendo, o el otro está muy distante, ¿no? Entonces no vamos a estar gritando, ¿no? A pesar ahora el celular es una maravilla para las zonas donde hay señal, porque inmediatamente una llamada y ya nos estamos comunicando inmediatamente, ¿no? Entonces es una facilidad que tenemos hoy en día, pero habrá obras donde no haya señal, donde haya ruido y necesitemos utilizar estas manos para indicar el que siga, el que pare, ¿no? En el caso de izajes, utilizamos la señalética, que si ustedes han visto la norma G050, ahí la van a encontrar también, ¿no? Como las señales nos dan un tipo de comunicación. Bueno, algo interesante que quizás ya ustedes habían tratado o conocido, pero creo que es importante poderlo tener. Dentro de los tipos de planos, ¿no? Todos estos planos forman parte del expediente técnico y se exigen por norma. Y por más bien que exista, no va a decir, ya, olvídense los planos yo pienso que van a continuar, porque son necesarios por muchos aspectos, ¿no? El dibujo, la gráfica, el modelo, va a estar ahí como ayuda para poder desarrollar y entender mucho mejor. Dentro de los planos tenemos el plano de ubicación, ¿no? Y el plano de ubicación, ¿por qué me sirve o para qué me sirve, ¿no? Es para determinar distancias, fíjense, dice relacionado con su ubicación a nivel de país, o sea, en qué departamento. Hablábamos un poquito de la fórmula de reajuste, ¿no? En el primer capítulo, y decíamos que de acuerdo a la ubicación geográfica existe variaciones en el precio, y eso pues me ayuda a poder establecer, ¿no? Que en ciertas obras, por su ubicación, pues el acceso está muy restringido, es limitado, es una carretera de tercer orden, entonces los fletes van a ser mucho más costosos, o el transporte que voy a tener que trasladar no puede ser muy grande porque la carretera, sus radios de curvatura son mínimos, ¿no? Y debo trasladar en camioncitos más pequeños, lo cual hace una mayor cantidad de viajes. Entonces, para el analista de costos le sirve tener esta referencia y dónde se ubica y en qué lugar, ¿no? En el caso del plano topográfico, igual porque permite establecer cuál es la topografía antes de iniciar el proyecto, con sus curvas de nivel para poder establecer las secciones transversales, poder determinar si hay que hacer una limpieza superficial o de repente hacer una nivelación, ¿no? Antes de la excavación, ¿no? Antes de proceder a excavar necesito cortar acá y eso va a ser parte de lo que yo voy a tener que leer al momento de presupuestar. Luego, dentro de los planos de arquitectura tenemos los planos de planta, los planos relacionados con los cortes y las elevaciones,
frontal, elevación posterior, lateral izquierda, lateral derecha, y eso es algo que también acompaña. Y también hay planos de detalles, ¿no? En la parte arquitectónica. Igual que en las partes, ¿no? Cuando vemos puertas, ventanas, cómo son los detalles de las uniones, todo eso es parte de la arquitectura, ¿no? En el caso de estructuras, nosotros también tenemos detalles en los planos de estructuras, ¿no? Tenemos los planos de estructuras, las cimentaciones, plano de columnas, plano de losas y vigas, porque ese es uno solo el que va con los cortes, secciones, se dibuja toda la viga, ¿no? Para ver los detalles de dónde van los empalmes y todo eso es parte de lo que debe contener un juego de planos, ¿no? Y cada uno, como dije, en el caso de ubicación se le pone la letra U, en el caso de topografía se le pone la letra T, en el caso de arquitecturas van la nomenclatura en el rotulado con la letra A, estructuras con E, instalaciones eléctricas la I y la E, y pueden ser IE01, IE02, IE03, IE04. En el caso de las sanitarias, igual, ¿no? En el caso de instalaciones eléctricas tenemos todo el componente del interior de la edificación, ¿no? Que tiene diferentes circuitos. Se ve en la gráfica toda una señalética referida al tablero general, tableros de distribución, ¿no? En el caso de las instalaciones sanitarias, todo lo que son las montantes de agua fría, agua caliente. Desarrollamos también el tema de evacuación de aguas pluviales, porque eso debe y forma parte de la instalación sanitaria, ¿no? Las bajadas de lluvia, ¿no? En las azoteas, en los techos ya de la edificación, tenemos que tener bajadas de lluvias, o si es un techo a dos aguas, cómo se van a colocar las canaletas que capten el agua y la trasladen a la parte del primer nivel, a la cota cero, ¿no? Entonces, todos estos componentes son importantes que el estudiante los reconozca o el ingeniero, el analista de costos, pueda leer. Entonces, lo primero va a tener que leer bien, muy bien, el tema de los planos. La lectura de planos es fundamental. Ahora, hay pues diferentes tipos de formatos y tamaños de plano, ¿no? O sea, dependiendo del proyecto, ¿no? Tenemos desde el más grande que vendría a ser el formato A0, ¿no? Fíjense, en milímetros estamos hablando de 1189 milímetros, o lo que vendría a ser el equivalente a 1 metro con casi 19 centímetros, ¿no? Por 0.84 centímetros. Es una lámina grande. Entonces ahí nosotros vamos a ubicar todos los dibujos que correspondan. Una lámina nunca debe ser demasiado cargada, porque eso puede llevar a confusión, ¿no? Es preferible tener una distribución razonable para poder colocar. Entonces, hay formato A1. El formato A4 ustedes todos se acuerdan, ¿no? Es el tamaño de una hoja bond. Si yo junto dos hojas de papel bond que tengo un formato A3. Yo pongo esta hoja y esta hoja, ese es el tamaño de una A3. Si junto 4 de estas A4, tengo un formato A2. Si junto 8, duplico, ¿no? Tendría un formato A1. Y generalmente se imprimen los planos o se proyectan a graficarlos en un formato A1 y A2, por lo general, ¿no? Sobre el tema de la escala, también resulta importante recordar el tema de los valores que representa, ¿no? Planos se dibujan a escala para tratar de poder desarrollar. Y lo que hace
el ingeniero que construye es hacer esa lectura y trasladar a una escala natural al plano, ¿no? Si hablamos de una escala 1 en 50, ¿qué quiere decir? Que a 1 centímetro, en principio hemos dicho que la escala siempre es adimensional, no tiene unidad. Entonces yo hablo de 1 en 50, ¿qué quiere decir? Como dice acá, que 1 centímetro, ¿no?, en el papel representa en el terreno 50 centímetros, ¿no? Entonces fíjense, si yo hablo 1 en 100, ¿qué representa? Que 1 centímetro en el papel, en el terreno me representa 1 metro. Si hablo 1 en 1000, ¿qué quiere decir? Que 1 centímetro de mi papel representa 1000 centímetros. Y si lo traslado a metros, ¿cuánto sería? ¿No? Le quito 2 ceros, serían 10 metros, ¿no? Entonces, por eso las escalas pueden ir variando de acuerdo a la necesidad, ¿no? La Carta Nacional está en 1 en 100.000. Entonces, cuando uno quiere ver todo el territorio nacional, te dice escala 1 en 100.000. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? Que cada centímetro en el papelito equivale a 1 kilómetro, ¿no?, en el terreno natural. Bien, entonces vamos a... Esto es recordar nada más estas primeras diapositivas sobre lo que representa la importancia de los planos. Veamos un poco el tema de la normativa. Empecemos por la ley de contrataciones. ¿Cómo define la ley 30.225 al expediente técnico de obra? ¿No? Dice, conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, fíjense, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, que es importante y siempre debe estar consignada, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado y fórmulas polinómicas. Todo esto que señala el expediente técnico está relacionado con el curso de costos y presupuestos, ¿no? Inclusive yo diría hasta las especificaciones técnicas, porque las especificaciones técnicas nos detallan la forma como debe ejecutarse una determinada partida o actividad o tarea. De tal manera que podría ser utilizando algún tipo de tecnología y eso va a implicar que nosotros dentro de lo que es el precio unitario, que dice acá, ¿no?, análisis de precios, podamos establecer pues el valor del alquiler de ese equipo o esa máquina, ¿no? Pero como ven ustedes, esto es parte de lo que conforma y lo que define un expediente técnico para la ley de contrataciones. La misma ley en el artículo 35 habla de los sistemas de contratación, ¿no? Ya habíamos hablado en clases de que eran dos, ¿no?, modalidades. Bueno, son más, pero las que se contrastan son la de suma alzada y la de precios unitarios, ¿no? Entonces, una modalidad de suma alzada, ¿qué quiere decir? Que yo puedo establecer valores, ¿no?, y cantidades de cada uno de las partidas y que multiplicada por su precio unitario me va a dar un subtotal y finalmente puedo obtener el costo directo de esa partida. Entonces, dentro de este concepto a suma alzada, como un sistema de contratación, dice, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, ¿no?, en los términos de referencia o en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra respectivas, ¿no? Entonces, para nosotros eso nos va a ayudar a entender. En el caso de una edificación, bueno, es un contrato pues prácticamente a suma alzada porque todo es medible, todo se puede cuantificar. En el caso de una carretera, se estima, ¿no?, se tiene un estimado de cuánto podría costar la obra, pero nadie nos puede decir a ciencia cierta
que la cantidad colocada ahí en un determinado tipo de material, por decir roca, sea el exacto, porque puede haber más metrado, puede haber menos cantidad, y eso es lo que me van a pagar a mí. Me pagan en precios unitarios por lo que yo realmente ejecuto. Entonces, esa es la manera como se maneja el tema de los contratos a precios unitarios, ¿no? Sobre la prelación. La prelación quiere decir el orden, la importancia de más a menos, que representa más importante para el ingeniero o para las partes. Entonces, siempre la ley de contrataciones y el reglamento, en el caso de obras, da mayor importancia a los planos. Si está en el plano, tiene que ejecutarse. Por ahí siempre hemos escuchado, pero ingeniero, ¿no? Yo cuando he sido residente, pero esto no está, no me pagas pues esto. Qué pena, ¿no? Eso debiste haberlo sugerido. En el caso de obras a precios unitarios, sí se puede pagar un mayor metrado, ¿no? Y no es un adicional, sino es un mayor metrado. Y se valoriza el mayor metrado. Pero en el caso de obras a suma alzada, no puedo valorizar más de lo que está colocado en el presupuesto. Si en el presupuesto decía 350 metros cuadrados de vereda y yo he hecho la vereda de acuerdo a los planos y no hay 350, sino hay 370, 20 metros más, no voy a poder decir, páguenme estos 20 metros más, porque no estaban en el presupuesto. No te puedo pagar hasta ahí, hasta 350 nada más. O podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que en vez de 350 haya 300. En la última valorización yo voy a tener que valorizar el total, el 100%. Entonces, ese es el riesgo que cada modalidad de contratación puede tener, ¿no? Generalmente el error siempre es a favor del propietario de la entidad. Entonces, un contrato a suma alzada, el que se lleva todo el riesgo, vamos a decir así, es el contratista, generalmente. Es el que paga los platos rotos. Bien, sobre el tema de prelación, dice, tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, dice. En segundo lugar, las especificaciones técnicas. En tercer lugar, la memoria descriptiva. En cuarto lugar, recién le pone el presupuesto de obra. O sea, ¿viste acá en el presupuesto? Sí, pues, pero plano manda. Esa es la respuesta. Y lo tienes que juntar tal como está en el plano. Hay también algún comentario, porque en algunos planos, y esto es importante hacer la indicación, muchos arquitectos, por tratar un poco de dimensionar sus espacios, por si han dibujado en el plano, en el caso de una posta médica, una ambulancia, ¿no? Y por ahí la supervisión dice, bueno, tienes que comprar la ambulancia porque está dibujada acá en el plano. Entonces, por eso hay que ser muy oportuno en hacer la consulta, porque no vaya a ser de que después te diga, compra pues la ambulancia. Si está acá en el plano, debes colocarla. Estoy yéndome quizás a un extremo, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Dentro de los presupuestos. Por eso, toda obra tiene, desde el momento que se aprueba, ¿no? el expediente técnico, tiene una decisión, y eso normalmente en los gobiernos locales lo deciden en la asamblea de consejo, ¿no? Para determinar cuál va a ser la forma de ejecución, o sea, la unidad ejecutora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por administración directa o por contrato? ¿No? Entonces, dentro de lo que es la contrata, va a pasar, dependiendo del monto, hemos dicho, ¿no? De acuerdo a los topes, valores referenciales que superen los 2.800.000
se hacen licitaciones públicas. Una licitación pública dura, su periodo de duración para otorgar la buena pro es mucho mayor, ¿no? Desde el momento en que se hace el lanzamiento, ¿no? Es decir, se publica ya la ejecución para que los postores se puedan inscribir. Una adjudicación simplificada, el tiempo es mucho menor. Pero, y dentro de estos plazos, ¿no?, que cada proceso tiene, hay pues plazos de consultas, plazos de observaciones que se les hace al expediente de contratación, es decir, a las bases. Ahí podríamos consultar. En el plano A02, planimetría, hay una ambulancia. Esta se deberá consignar o comprar ya que no está presupuestada. Entonces, si el comité admite esto, va a responder. Y no va a responder solamente al que preguntó, sino a todos los que se han inscrito, que podrían ser 10 o 20 personas, 20 empresas. A toditito le responde. De acuerdo a la pregunta formulada por la empresa tal, la ambulancia que se está dibujada y en el plano A2 y no está presupuestada, ¿se ejecutará? La respuesta es que no. Punto. ¿No? Pero pónganse que nadie preguntó, todo el mundo se le pasó por alto porque siempre trabajamos contra el tiempo, las empresas están buscando ejecutar obras, se presentan sin ni siquiera revisar expedientes técnicos, cosa que está muy mal porque hay un riesgo en cada proyecto, tiene que ver, revisar por lo menos las partidas más importantes para ver si están bien o no, porque no vaya a ser que me den la buena pro y después tenga muchos problemas. El tema presupuestal que me quedé colgado porque estaba mal, totalmente mal elaborado. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que pensar, ¿no? Lo otro es que en el caso de que ya hubiera pasado el proceso de selección y que nosotros tengamos que ir a firmar ya el contrato. Tengo todavía una última esperanza de poder observar el expediente técnico, ¿no? Por eso tenemos, dependiendo de la magnitud del proyecto, 15 días para poder revisar minuciosamente ese expediente técnico. Cosa que va a ser muy difícil porque siempre se nos van a pasar situaciones, pero por lo menos lo más importante, lo de mayor incidencia, lo que mayor costo tenga revisar planos, puedo todavía yo presentar esas observaciones desde un inicio, ¿no? Anteriormente decía en el momento oportuno, decía en la anterior ley de contrataciones. ¿Y cuál es el momento oportuno? Al inicio. Otra oportunidad que yo tenga en el momento de firmar el acta de entrega del terreno. Ahí puedo colocar las observaciones que yo ya he detectado que existen, ¿no? Entonces son situaciones que quedan como una carta bajo la manga, digo yo, para poder salvar situaciones de esta naturaleza. Bien. Ya saliendo un poquito de la ley de contrataciones y entrando un poco en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, que también tiene definiciones para lo que son estos conceptos, ¿no? El propietario, dice en el artículo 5, deberá firmar los planos y demás documentos del expediente técnico, conjuntamente con el profesional responsable de cada especialidad. Pero ¿cómo va a ser si él no es ingeniero? Por favor, ¿cómo va a tener que firmar? No decimos por el hecho de que el propietario sea, pero él es el cliente y él consciente de que lo que está en cuanto a la arquitectura, la distribución, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el cliente no lo firma y el arquitecto ya dice, lo da por válido porque hemos conversado, pues, ¿no? Y después el cliente me sale, no, yo no quería la piscina, ¿por qué la has puesto acá? O yo no quería que esto sea así. Entonces, por eso tengo que explicarle, mostrarle a través de repente ahora ya no una maqueta, antes se hacían las maquetas,
hoy día a través de un modelo, esto va a ser así, hasta lo puedo simular, ¿no? Cómo se mueve, está bien, te gusta, si esto está acá dibujado de esta forma, fíjate, le explico, ¿de acuerdo? Conforme, sí, fírmame el que ya estás, que esto es lo último. Okay. Entonces todos esos planos tienen que ser firmados. En el caso de obras públicas, la unidad o la oficina encargada de firmar todos los planos y todo el expediente técnico es el área de infraestructura, ¿no? Entonces, el subgerente de obras deberá sellar y firmar todos los planos, todas las especificaciones técnicas, todos los calendarios, todo lo que sea necesario, ¿no? Eso es lo que, con eso se va a trabajar. Entonces, es importante lo que señala el Reglamento Nacional de Edificación. Otro es el artículo 13, ¿no? El artículo 13 que dice, los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y demás documentos de los cuales son autores y que hayan elaborado como parte del expediente técnico, ¿no? Entonces complementan lo del artículo anterior. El artículo 30 es obligación del profesional responsable de obra. Dice, solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos y entre estos y las especificaciones, ¿no? Entonces, esto es algo que ya próximamente quizás se pueda salvar, ¿no? Como responsabilidad por la compatibilización que a través del BIM se va a dar, ¿no? Ahí van a saltar todos los errores, defectos, y eso es algo realmente positivo, ¿no? Para que los proyectos, bueno, tengan mucha mayor calidad. El artículo 49 señala, se consideran infracciones las siguientes, ¿no? La adulteración de planos, fíjense, especificaciones y demás documentos de una obra que hayan sido previamente aprobados por la municipalidad respectiva. Y ahí sí he visto yo que muchas veces ya las licencias de construcción es que los planos han pasado por un comité o una comisión revisora, ¿no? Hay ingenieros de estructuras, hay arquitectos de la parte eléctrica, sanitaria, y todo eso forma parte del legajo de una licitación, ¿no? Entonces, una vez que ya está aprobado, porque muchas veces lo observan, el proyectista nuevamente corrige, vuelve a ingresar el expediente, lo vuelven a revisar, lo vuelven a observar, no han levantado la observación, hasta que finalmente dice ya, ahora sí, está bien. Esos planos, ese comité ya no vuelve a ver ese plano, ¿no? Entonces el otro con su licencia de construcción, de repente ni contrata un ingeniero, ¿no? Y la entidad, yo he supervisado algunas obras privadas, la entidad dentro del costo que le cobra esa licencia de construcción se reserva una cantidad para nombrar un supervisor en esa obra privada. Que no sea permanente, el supervisor no va a estar todos los días, pero tiene que estar en los eventos de ejecución más importantes, por decir, en el trazo. Entonces, en el trazo ya definimos que todo lo que está de acuerdo a plano se aprueba. Entonces, el inspector, este supervisor externo, hace un informe y presenta de que efectivamente el proyecto se está ejecutando de acuerdo al plano aprobado para la licitación. La siguiente oportunidad donde tiene que venir el inspector es de repente para el vacío de las losas, de la primera losa aligerada, ¿no? O sea, no va a estar ahí todos los días viendo que pongan los ladrillitos, ¿no? Entonces ahí ya se va a dar cuenta de que el acero de refuerzo de las columnas es el que dicen planos y todo eso, y eso hay que hacerle indicación. Normalmente a veces no hay ingeniero residente, normalmente el que trabaja es un maestrito de obra. Y ahí es donde los maestros pues cambian acero, le ponen otra cosa, ¿para qué va a gastar tanto? Lo convencen al dueño, ¿no? Entonces, no podemos permitir eso. Y eso es parte quizás de la informalidad que existe en nuestro país, ¿no? Bueno, como comentarios de la experiencia que uno tiene en este campo, ¿no? de supervisión de obras privadas. En cambio, las obras
públicas, todas sí o sí tienen su supervisor de obra, ¿no? Sea obra chica o grande, ahí está el supervisor para hacer respetar, ¿no? Y esa supervisión en obras públicas es permanente. Bueno, aquí vemos un poco en las normas generales, la 020, el artículo 7 dice: el proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información: planos de localización y ubicación, plano de distribución por cada nivel que exista, plano de elevaciones, planos de cortes, ¿no? Planos de detalles constructivos y planos de seguridad, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que se presenta para esta solicitud. La norma E060, que también forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, señala en cuanto al tema estructural, básicamente, ¿no? El proyecto de ejecución e inspección de obra, en el artículo 1.3.2.4, dice: los planos del proyecto estructural deberán contener información detallada y completa de las dimensiones, ubicación, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales, ¿no? Igualmente se indicarán la calidad de los materiales, las resistencias del concreto, el acero, el terreno, ¿no? Entonces, cuando uno lee un plano de estructuras, tiene ahí un recuadro donde dice especificaciones técnicas, donde ahí se detalla puntualmente. Y eso también se corrobora en las especificaciones técnicas del expediente técnico, ¿no? Que deben estar totalmente escritas, ¿no? Literalmente. Otro es: los planos serán archivados por las entidades que otorguen la licencia. Entonces, el legajo de la habilitación o de la licencia de construcción tiene un file donde están el expediente, memorias descriptivas, los planos de esa propiedad, ¿no? Eso tiene que estar en el archivo de la entidad. Para el tema de licencia de construcción, tema que ya se ha visto en construcción 1, ¿no? Una de las temáticas que se abordan, tenemos esto simplemente para resaltar un poco el tema de la importancia de los planos, ¿no? Dice: para la presentación de proyectos de construcción a las autoridades municipales es necesario presentar un legajo que incluya los siguientes planos: planos de ubicación con las mismas características del anteproyecto. Ahí habla de un anteproyecto porque generalmente a veces se presenta a la entidad para ver el tema de parámetros urbanísticos y todo lo demás, se presenta un anteproyecto, ¿no? Y ya si nos aprueban el anteproyecto, es mucho más simple que el proyecto ya desarrollado se apruebe, mucho más fácil, ¿no? Pero hay gente que es obvia esa calificación de anteproyecto y a veces pues está que lo observan y lo observan. Entonces, muchos proyectistas prefieren a nivel de anteproyecto pasar la calificación previa para ver todo este tema y poder tener mucha mayor seguridad en lo que viene a continuación. Planos acotados de plantas de cada uno de los niveles proyectados, ¿no? Con ubicación de los cortes y de los aparatos sanitarios, las escalas te las indican para que tú presentes, que eso es lo que se necesita, ¿no? En el caso de planos acotados en las elevaciones, también te dicen escala 1 en 100 o 1 en 50. No se especifica la cantidad de cortes, pero en viviendas de techo horizontal generalmente basta con 2 cortes, ¿no? Bien, esta es una parte que quiero mostrar para poder explicar cómo es el tema de la lectura de planos, básicamente, ¿no? Dependiendo de la ubicación del observador, ¿no? A eso se le define como vista, ¿no? Se llama vista a la línea de visión, que es aquella recta imaginaria que va desde nuestros ojos al objeto cualquiera, ¿no? Un objeto puede verse con infinitas líneas de visión en posiciones diferentes y cada vista se verá diferente. Entonces, por eso acá vemos un aspecto de cómo a través de esto podemos nosotros desarrollar las diferentes imágenes que se generan de este objeto, ¿no? Si yo me pongo acá en la parte de arriba, ¿no?
el objeto desde la vista superior lo voy a ver así. Este ochavo, este sesgo que hay acá es lo que estoy viendo, ¿no? Y voy a observar esto. De la vista en planta voy a ver esto que se ve acá en la parte inferior. Una elevación lateral derecha, ¿no? Es decir, me pongo acá. Si yo estoy acá, en esta posición, la lateral derecha es esta de acá. Y fíjense, ¿no? Veo este rectángulo que corresponde a este punto. Este que parece más pequeño como un cuadradito que vendría a ser este sesgo. Y voy a observar el resto, ¿no? Entonces, estas son las formas que los planos, sobre todo los de arquitectura, van a desarrollarse para comprender de qué se trata, ¿no? Dentro de los planos de elevación, como ustedes pueden observar este ejemplo, ¿no? No necesariamente son las mismas imágenes, ¿no? Entonces uno desde el punto donde está observando va a ver la diferencia, ¿no? Entonces la fachada es esta de acá y esta es la elevación posterior, o sea, me voy a la parte opuesta y es así como voy a observar esta vivienda, ¿no? Entonces dice, los planos de fachadas y elevaciones son planos paralelos a las paredes de la edificación y que son del grupo de los planos de arquitectura. Muestran cómo deberá verse la edificación por sus 4 frentes: elevación frontal, elevación posterior, elevación lateral izquierda y elevación lateral derecha, ¿no? Que acá lo muestra, ¿no? Elevación lateral derecha, elevación frontal, elevación lateral izquierda y elevación posterior. Fíjense, ¿no? Entonces, esto es lo que debe tener un plano de esta naturaleza. En el caso de cortes, ¿no? El corte, fíjense, ahí lo está como separando para que se observe y se grafica los elementos que se están cortando, ¿no? Donde estoy cortando, fíjense acá, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que también... Y en el caso de las plantas, estas se deben considerar a 1,20 m. Entonces, estamos separando, si se quiere, esto para que se entienda, y este es el conjunto de elementos, ¿no? Esta recta, que es la que hemos cortado, vendría a ser esta, ¿no? Este murete que está acá vendría a ser esta línea de aquí, ¿no? Esta en forma de T vendría a ser esta de acá que estamos observando, y así, ¿no? Podrían haber elementos que estén por debajo del 1,20 m y que no aparecen en esta planta, ¿no? Pero viendo los cortes, ¿no? Nosotros vamos a poder encontrar ese nivel de detalle que podría ser. Dice, el plano de planta es aquel que corta la edificación a una altura de 1,20 m del nivel de piso terminado, ¿no? En el diseño de una edificación se deberá realizar un dibujo por cada nivel que tenga esta edificación. Es decir, deberemos tener tantos planos de planta como pisos tenga el edificio, ¿no? Edificio de 5 pisos, 5 niveles, 5 plantas, ¿no? En el caso de la parte de estructuras, ¿no? Dentro de las estructuras tenemos los planos de cimentaciones, ¿no? Los planos de losas, y ahí donde van las losas, ¿no? Van las vigas, porque son las vigas las que muchas veces sostienen a la misma losa. Tenemos planos de escaleras, ¿no? Planos de cimentaciones, he dicho, cimentaciones donde van cimientos corridos, zapatas, losas y techos, o losas y vigas, y finalmente algún otro detalle más que podría ser escaleras y todo eso, ¿no? Perdón, acá se me ha ido. En este de acá vemos la simbología que para los planos de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, se utilizan, ¿no? Para cada uno de estos planos, que se elaboran en base a las plantas que ya se tienen, utilizando simbología de
líneas punteadas, líneas continuas y todo eso para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces, todo plano de instalaciones debe tener su leyenda. La leyenda te especifica el tipo de accesorio, el tipo de línea, si la línea es punteada o con dos puntitos es un circuito determinado. Entonces eso es fácil de encontrar. Y eso también se tiene que metrar. O sea, todo lo que esté en los planos es para poderlo cuantificar y metrar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender a leer. Y eso es lo que vamos a hacer. El otro aspecto de esta presentación es determinar el tema de metrados. Y los metrados son importantes porque ha habido una normativa desde el año 2010. Yo creo que acá tenía un reglamento. No sé, voy a ver si lo muestro un ratito. Yo encontré este documento, fíjense, es del año 79. Justamente es el que dice acá, ¿no? Edificado se dio el 26 de abril. Este era nuestro reglamento de metrados. Como ven, la calidad de papel no es la más óptima, pero sí, era el que nosotros hemos manejado hasta que ha salido en el año 2010 este reglamento, que es el que vamos a mostrar ahora y con el que vamos a trabajar. Nosotros les hemos explicado a ustedes, ¿no? Y les hemos proporcionado este reglamento, ¿no? Que difiere, por decir, en este de aquí no hay nada de la parte de seguridad, ¿no? O sea, con qué arranca el reglamento de metrados. Espérenme un minuto, ¿no? Eh, Ahí está, 29 de abril, ¿ya? Acá dice 26, bueno, acá la fecha que está publicada es 29 de abril y arranca con obras provisionales. Ahí está, acá arribita, obras provisionales, ¿no? O sea, usted va a revisar esto y este reglamento, esta nueva norma de metrados arranca con seguridad, salud, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto ya se ha incluido. Antes eso no se presupuestaba. Bueno, ¿qué es metrado, no? Es la manera de cuantificar un valor absoluto que tiene una unidad definida que la establece el Reglamento Nacional de Metrado. Entonces, acá nadie puede inventarse nada. De acuerdo al reglamento, este es el tipo de unidad que se va a utilizar, ¿no? ¿Qué son? Valores son productos de la lectura de los planos del proyecto y teniendo como referencia el acotamiento y las dimensiones de cada uno de los componentes y elementos que la conforman. El acotamiento es
la dimensión que tiene un determinado elemento, ¿no? Entonces a eso le llamamos acotar, ponerle una cifra. Entonces, eso es lo que prima sobre cualquier otra situación. En el caso de algunos proyectos donde no se ha colocado cota, de acuerdo a la escala que se utiliza, se mide con el escalímetro. Ahora ya no se utiliza mucho el escalímetro, se está utilizando mucho más el tema de lo que vendría a ser el AutoCAD, porque el AutoCAD tiene opción, una de los comandos es para poder dimensionar, ¿no? Entonces es mucho más simple y sencillo. Pero a pesar de todo, creo que un ingeniero tiene que estar preparado para la guerra, ¿no? Para utilizar un escalímetro, o sea, tiene que saber todas esas cosas. Y me ha pasado que a veces no he tenido escalímetro a la mano, solo la wincha, pero de acuerdo a la escala que me señalaba, yo medía con la wincha, ¿no? Y si me decía 1 en 50, yo ya interpretaba, ¿no? El valor para poder considerar ese metrado utilizando una regla común y corriente. Igual, si te decía 1 en 25, 1 en 20, tú sacas el valor que estás leyendo cuando calculas esa dimensión con tu wincha, ¿no? Dice, en los casos de que estos elementos carezcan de valor numérico escrito, podremos utilizar el escalímetro para hacer lectura de estas distancias. ¿Qué más? Habla este reglamento de metrados. Con el fin de fomentar el concepto de calidad en la industria de la construcción, es necesario asegurar que el proyecto de obra empiece con un expediente técnico de obra de gran precisión y veracidad, ¿no? O sea, la calidad del expediente técnico es fundamental para garantizar el éxito del proyecto y que no se presenten más adicionales, ampliaciones de plazo, como es usual, ¿no? hoy por hoy, ¿no? El metrado es uno de los documentos más importantes que compone el expediente técnico. Nuevamente, resalto, por eso lo traigo a colación, para que ustedes vean la importancia que tiene el saber metrar. Ahora, ingeniero, pero ya vamos a estar metrando si el Revit lo hace. Bueno, entonces primero aprende a dibujar en Revit, ¿no? Aprende a hacer todo el modelo. Y cuando tengas el modelo, porque eso no lo vas a hacer, ¿no? En un par de horas. Entonces, muchas veces para los que ahorita manejamos proyectos del plano, calculamos, hacemos un metrado, ¿no? Por esta razón, la presente norma técnica dice que incluye lineamientos técnicos claros, actualizados, se convierte en una herramienta de trabajo fundamental en el desarrollo del sector construcción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del reglamento? Establecer los criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto de obra, ¿no? Fíjense, estamos hablando del curso nuestro, ¿no? Establecer los criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto para obras de edificación o para las habilitaciones urbanas. ¿Cuál es el campo de aplicación? Es para todo el territorio nacional, ¿no? Acá dice, todo el territorio nacional. Entonces acá, por eso es una norma de aplicación general para todos. ¿Cuáles son las consideraciones para realizar un metrado? ¿Qué aspectos debemos tener? Entender y comprender el proyecto en su totalidad. Es decir, que yo tengo que estudiarme los planos, ¿no? B. Desarrollar un listado de todas las partidas que necesitaremos realizar para nuestro proyecto. C. ¿No? Dice contar con una hoja en la cual pueda presentar mediante anotaciones de elementos que se van a ir considerando, ¿no? Nosotros ya les hemos proporcionado también este libro importante, bueno, que no es actual, pero creo que la CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, ha tenido a bien hacer esta publicación para poner un poco más en contexto y ordenarnos un poco en el tema de la elaboración de proyectos, y presenta pues algunas hojas como modelo o ejemplo para poder desarrollar. Esto lógicamente antes de la informática, de la computación y del Excel pues era un poco más como una guía, eso se hacía a mano, ¿no? Con lápiz.
se colocaban las cifras, se hacían las multiplicaciones con una calculadora al lado. Ahora las hojas de cálculo pues nos simplifican mucho este tema, ¿no? Acá por decir tenemos un modelo donde tenemos la información, el dato, por quién ha sido hecho, quién lo ha revisado, ¿no? Qué partida es la que corresponde, qué especificación en cuanto a la tarea, cuántas veces, largo, ancho, altura, parcial, total y la unidad, ¿no? En el caso del metrado de acero también mantenemos unos formatos, ¿no? Que nos dan igual descripción, diseño del acero, qué tipo de fierro, esta simbología significa el tipo de acero, número de elementos y cuáles son las longitudes que el elemento tiene para 1/4 de pulgada, para 3/8 de pulgada, para media, bueno, y hay hasta fierro de 1/4, ¿no? Entonces, y finalmente podemos hacer un resumen para ver la cantidad de kilogramos, que eso es lo que voy a presupuestar en kilos, ¿no? Acá no se coloca en el metrado este de acero el tema de desperdicio, por si acaso, ¿eh? Que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos precios unitarios, ¿no? Es otro formato. Y esta comparación paramétrica es una forma dentro de las estimaciones que habíamos hablado de la estimación análoga, la estimación paramétrica y la métrica, ¿no? La métrica dijimos que era la más exacta. La métrica vendría a ser la que resulte de acá, ¿no? Y la paramétrica está en función de un comparativo, ¿no? Por eso fíjense ustedes lo que está hablando en el caso de encofrados, ¿no? Encofrado de zapatas en metro cuadrado, concreto de zapatas en metro cúbico, ¿no? Para poder tener un comparativo, ¿no? Entonces, lo paramétrico es referente, de tal manera que cada proyecto pueda tener su estimación y por eso hay un rango mínimo y máximo, ¿no? Que podamos considerar nosotros para hacer un metrado, si se quiere, al momento de ejecutar una obra o para tener al momento de estimar un valor aproximado, ¿no? Bien, con esto termino esta presentación, con esta, no digo frases, esta, es parte del Evangelio, ¿no? En el Evangelio son las palabras que nuestro Señor Jesucristo durante su vida, ¿no? Nos ha enseñado. Y esto lo escribió Lucas, capítulo 14, versículos del 25 a 33. Y fíjense la gran verdad, y que está relacionada con mi curso, con nuestro curso. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Estas palabras creo que deben calar hondo, ¿no? en nosotros, porque a veces queremos hacer cosas y no contamos con la fuerza, con el tiempo, ¿no? Empezamos cosas y dejamos sin terminar, sin concluir. Y es algo de que mi papá, cuando era chico, siempre me decía, Carlos, lo que empiezas, conclúyelo, termínalo, no dejes a medias nada. Y esto es algo de lo que siempre comunico y trato de dar a entender a mis alumnos, tanto en maestría como en pregrado ahora, ¿no? No dejemos nada sin terminar. Pero para esto sentémonos a pensar que si lo que yo estoy asumiendo como responsabilidad voy a poderlo cumplir, ¿no? Si empiezo una maestría, tengo el dinero para poder completar, he ahorrado lo suficiente o de acuerdo a lo que gano me va a poder dar. No solamente se trata de
de poder, en el caso de la maestría, si eso estábamos conversando la semana pasada con los de la Universidad Privada de Tacna, ¿no? No se trata de pagar, sino de que tú aproveches el tiempo y los conocimientos y puedas estar presente en una clase, sentado, atento, predispuesto a captar todo lo que tu profesor te pueda dar, y no solo tu profesor, sino tus compañeros, ¿no? Igual a ustedes, chicos, ¿no? Si ustedes ya han iniciado una carrera, están en cuarto año, no lo dejen. Pueden haber inconvenientes, enfermedades, quizás me aleje por una cuestión X, ¿no? Pero después tengo que volver a retomar, tengo que acabar, ¿no? Tengo que graduarme, o sea, no basta con terminar mis estudios. ¿Cuántos han terminado maestría y ahí? La tesis no, porque ya estoy trabajando, no, entonces tiene que planificar. Y esto es algo de lo que en obras ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, el presupuestar es prever. Aquí lo que estamos haciendo es prever que lo que vamos a iniciar lo vamos a terminar. Nada más. Bueno, espero que esta clase que está siendo grabada porque hemos tenido estos feriados o estos sea de provecho y les sirva para ampliar, ¿no? Esas capacidades que ustedes deben lograr. Nada más, me despido. Cuídense. Chao.